Bueno, pues entonces vamos a iniciar esta primera sesión de la segunda temporada del seminario permanente de desapariciones y desplazamiento forzado, perspectivas críticas, metodologías situadas y resistencias. Y bueno, primero que nada agradezco el tiempo que nos han regalado, otorgado las personas que ya se encuentran conectadas en Zoom, los colegas y las colegas que han participado de manera recurrente en este seminario, no solamente desde el semestre pasado, que fue la primera sesión, la primera temporada de esta segunda edición del seminario, sino quienes ya habían participado en anteriores ediciones bajo la coordinación de Jorge Ramírez. Y bueno, en esta segunda temporada también tenemos ya un programa amplio sobre investigaciones de carácter, todas ellas empírico, tanto desde una perspectiva cualitativa, cuantitativa, para abordar el tema de las desapariciones forzadas y del desplazamiento. Cada mes vamos a continuar con una conferencia a propósito de alguno de estos temas. Ya está el programa casi completo. Vienen también invitados muy interesantes con propuestas y sobre todo con hallazgos fuertes, complejos, complicados, pero también muy necesarios para ir entendiendo de manera transversal y de manera integral, pues más allá de una problemática de las ciencias sociales, esta tragedia humanitaria que no solamente afecta regiones del país donde hay índices de criminalidad y de violencia altos, sino que también aquellos donde aparentemente la normalidad y las percepciones de inseguridad no son tan altas. Pues este seminario tiene nuevamente, como ha nacido con su espíritu de ser un seminario académico, pero un seminario también abierto a todas las voces que vengan desde la sociedad civil, desde el activismo, desde el gobierno, desde el ámbito público, desde el ámbito de donde se elaboran y se hacen, se implementan políticas públicas, pues para que sigamos construyendo un diálogo no solamente multidisciplinario, sino también un diálogo productivo y provechoso para los diferentes ámbitos en donde este problema o desde donde este problema tiene que ser abordado. Nuevamente, pues yo quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, al Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, y particularmente a la Jefatura de Sociología y Antropología, sobre todo a la maestra Correa Santiago Correa, por todas las facilidades y atenciones que han dado a quienes nos han visitado aquí en esta institución para exponer, para compartir con nosotros sus hallazgos, sus aportaciones en este tema. Y bueno, la idea es que este seminario siga creciendo. Es un seminario que tiene finalmente un propósito muy claro, que es seguir abriendo la discusión desde todas las perspectivas académicas y cívicas y públicas para la discusión de este tema. Quisiera, antes de iniciar la sesión de hoy, darle el uso de la voz a la maestra Coreide Santiago Correa, jefa del Departamento de Sociología y Antropología, para que dé por inaugurada esta segunda sesión del seminario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Pues sean todas bienvenidos y bienvenidos a este segunda temporada del seminario de desapariciones y desplazamiento. Gracias a estudiantes de doctorado, investigadores de varias partes de la República que se encuentran hoy en línea, que se encuentran también aquí presentes, a los profesores del Departamento de Sociología, gracias por estar aquí, al maestro Héctor también por tu asistencia siempre, gracias a nuestros estudiantes, para quienes finalmente este tipo de eventos y de actividades
fueron planeadas y diseñadas con mucho tiempo por el doctor Edgar Guerra, quien desde que llegó aquí a esta universidad y al Departamento de Sociología ha tenido un serio compromiso con la educación de ustedes, de los estudiantes, quien hizo la propuesta de realizar varias actividades académicas y pues yo se lo agradezco porque esto ha posicionado a nuestro departamento en otro nivel. La verdad, yo creo que abrir la discusión a este tipo de temas es algo muy benéfico para nuestros estudiantes, quienes tienen una posibilidad muy grande de continuar sus estudios con maestría, doctorado o de insertarse en el campo laboral en las áreas de seguridad pública, en las temáticas de desaparición y de desplazamiento. Creo que hay las condiciones a nivel federal, a nivel nacional y estatal en cuanto a políticas públicas, programas y recursos federales para realizar este tipo de actividades. Entonces, en función de eso, yo creo que este seminario y la temática elegida para este seminario resulta muy importante y además atiende a una problemática muy latente en todo el país. Entonces, pues espero que ustedes aprovechen muy bien todas estas conferencias que han sido organizadas, coordinadas por el doctor Edgar. Y pues el agradecimiento en esta ocasión al maestro Mario Arellano González por aceptar la invitación, quien nos estará ofreciendo hoy una conferencia titulada Institucionalización, Autonomía y Contienda en el Activismo de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco, México. Estamos seguros de que resultará muy agradable escucharle y pues muy provechoso para todos. Sean bienvenidos nuevamente y pues se declara formalmente inaugurada esta sesión. Gracias. Bueno, entonces voy a presentar a nuestro invitado, Mario Jesús Arellano González. Mario Jesús Arellano González es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestro y candidato a doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Obtuvo el tercer lugar en el primer Premio Nacional de Políticas Públicas, UDEM Colmex, con un trabajo sobre la gobernanza de la desaparición de personas en Jalisco. Es integrante del Seminario Permanente Interinstitucional Desapariciones y Desplazamiento Forzado, Perspectivas Críticas, Metodologías Situadas y Resistencias. Su tesis doctoral en curso versa sobre las dimensiones temporales y generacionales del activismo de búsqueda en México desde 1974 hasta nuestros días. Sus campos de investigación son la sociología de la acción colectiva y los movimientos sociales, la sociología histórica y el método biográfico. Pues bienvenido, Mario, a Aguascalientes, bienvenido a la UAA y bienvenido al seminario. La conferencia de Mario, Institucionalización, Autonomía y Contienda en el Activismo de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco, México, presenta los hallazgos de una reciente investigación de maestría sobre las trayectorias de activación política asociada a la búsqueda de personas desaparecidas en la zona metropolitana de Guadalajara, a partir de la observación de itinerarios biográficos de mujeres integrantes de organizaciones locales. Se enfatiza la heterogeneidad de formas y discursos en torno a la búsqueda y se propone una tipología de modalidades de participación. Pues sin más, le doy la palabra a Mario y adelante con tu conferencia. Muchas gracias. Todos, ¿cómo están? Estoy muy agradecido con el doctor Edgar Guerra, con el doctor Mírez por la invitación a presentar esta conferencia. Muy agradecido con la maestra Corina de Santiago también por la recepción a los profesores del Departamento de Sociología y Antropología, por un muy cálido recibimiento y, por supuesto, a ustedes por interesarse, por venir y pensando sobre todo en que el público es en su mayoría estudiantil. Lo que me interesa hoy es contarles de manera muy relajada, muy anecdótica, algunas decisiones que fui tomando en el curso de mi investigación sobre el tema de activismo de búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, siguiente. Contarles un par de antecedentes. Lo que quisiera presentarles el día de hoy es en realidad
una especie de reapropiación de mi tesis de maestría. Cuando uno acaba la maestría y tiene una tesis de unas 200 páginas, de repente uno no sabe muy bien qué hacer con ella. Entonces, en mi caso, opté por reapropiarme de esa tesis, ver qué no hice tan bien, ver qué hice bien y poder sacar algunos productos derivados. Entonces, bueno, esta es mi tesis de maestría que defendí en el año 2023, que se tituló Activismos de alto riesgo en México, el caso de los colectivos de búsquedas en la zona metropolitana de Guadalajara, 2013-2023. Una vez que acabé la investigación, lo que hice fue volver al campo. No solo para darles la tesis a las interlocutoras, a las más con las que pude trabajar, sino lo que buscaba es ampliar la evidencia empírica, hice más entrevistas, fortalecer el modelo analítico, es decir, meterme a los libros, a ver qué se me había olvidado meter en la tesis, y de esta manera también que mis hallazgos de la tesis fueran reinterpretados. De este trabajo de reapropiación, lo que surgió fue un capítulo de un libro que está próximo a publicarse, que se titula Trayectoria de activación política en contextos de alto riesgo. Y ese es el texto que les voy a presentar el día de hoy. Sin embargo, en estos dos, tanto en la tesis como en el capítulo, lo que me interesaba era investigar dos cuestiones, profundizar en dos cuestiones específicas del activismo de búsqueda. Primero, plantear que el activismo es un proceso muy complejo y no únicamente la demostración pública. Es decir, me interesaba entender qué ocurre detrás de la movilización, detrás de la manifestación pública, de la marcha. Intentar ahondar un poco en la vida cotidiana de las mujeres que buscan y comprender cómo la búsqueda también estructura vidas personales. Y un segundo elemento es un interés por indagar, profundizar en la diversidad de prácticas, de discursos en torno a la búsqueda de personas desaparecidas. Tenía la impresión, tengo la impresión de que en ocasiones tenemos una visión homogénea de lo que implica buscar personas. Y en realidad mi intención es mostrarles cómo la búsqueda es un amplio repertorio de prácticas y de discursos. Siguiente. Así, bueno, empecemos con... No está cambiando. No está cambiando. Es la experiencia. Sí, es Windows Pages, duplica. Ahí está, listo. Ahí está. Gracias. Vamos a soltar y Por nada. Listo. Entonces, contarles cuál fue la primera decisión que tuve que tomar. Pues fue ubicar mi objeto de estudio dentro de un campo de investigación específico. Es decir, ok, me interesa el activismo de búsqueda, pero ¿a qué tipo de sociología estoy apuntando con esta investigación? Y esto me llevó a dos cuestiones. Primero, a ubicar el campo de investigación sobre acción colectiva, movimientos sociales y activismo político. Es decir, de manera que mis hallazgos pudieran hacer referencia no únicamente a la especificidad del activismo de búsqueda, sino que pudiera decir algo sobre la participación política en lo general. Cuando indagué un poco sobre este campo, me di cuenta que es un campo fragmentado, donde hay una cantidad de hipótesis, aquí les pongo algunas, del contagio social, la privación relativa, incentivos selectivos, capacidad organizativa, oportunidades políticas, etc. Sin embargo, me encontré con una mirada, una propuesta integrativa, además muy reciente, es un texto del año
2001 de McAdam, Tarrow y Tilly, que lo que pretenden es integrar algunas de las hipótesis y dar cuenta cómo la contienda política es un proceso bastante complejo donde intervienen tanto condiciones individuales como colectivas o agregadas, pero también históricas estructurales. Entonces, esta es la propuesta en la que yo comencé a anclar mi trabajo de investigación. Después, también ubicar como mi trabajo forma parte de un campo cada vez más abultado de estudios sobre colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Y me tuve que meter a leer un montón de textos, un montón de papers que intentan analizar este fenómeno. Lo que me di cuenta es que el trabajo académico sobre el particular es bastante creciente. Entonces tenemos textos sustantivos que intentan indagar formas de incidencia de los colectivos en el Estado, cómo se forma conocimiento experto sobre la búsqueda, qué repertorios echan mano las madres, las emociones, plexos simbólicos, el papel del género, etcétera, etcétera. Me parecía que había un elemento que faltaba por profundizar y que a mí me interesaba dar cuenta, que es la centralidad de la gestión de adversidades en el activismo de búsqueda. No hablamos de cualquier forma de participación, hablamos de una forma de participación que conlleva un montón de riesgos y un montón de costos. Así, digamos, del cruce entre estos dos campos, dije, ok, ya, tengo mi objeto de estudio, que es intentar analizar trayectorias de activismo político, de alto costo y alto riesgo, ¿vale? Ahora, aquí es importante decirles que la distinción entre activismo de bajo costo-riesgo y de alto costo-riesgo no pretende erigir un muro infranqueable o dibujar una escala valorativa sobre las formas de participación. Es en realidad una pretensión analítica por diferenciar cómo la presencia de condiciones adversas para el activismo, el despliegue de acciones temerarias, por ejemplo, ingresar a descampados con una fuerte presencia criminal, o la reacción de actores con capacidad de represión, llámese violencia política, violencia criminal, afectan las rutas y motivaciones por el compromiso político. Entonces, este es el objeto de estudio que a mí me interesaba indagar. Ahora, ¿cuál es la segunda decisión en la que me enfrenté? Bueno, seleccionar un conjunto de herramientas conceptuales para analizar el objeto de estudio. Ya tengo el objeto, híjole, ¿cómo lo voy a estudiar? ¿Cómo lo voy a analizar? Primera pregunta, ¿cómo analizar trayectorias activistas, itinerarios, secuencias, rutas? Y aquí me encontré con una primera opción, que es desarrollada por Oliver Filiel, donde él plantea el concepto de carrera militante. Y nos dice, bueno, uno puede mirar el activismo de manera procesual en 3 etapas. La adhesión, el involucramiento inicial, el compromiso, es decir, la persistencia, y la deserción o desafiliación. Sin embargo, esta propuesta no era del todo pertinente, porque cuando vemos cómo participan las mujeres en colectivos de búsqueda, son menos estables y con una dirección menos unidireccional. Es decir, no es que ingresan, permanecen y se salen, sino que tienen cambios muy fluctuantes. De repente ingresan a un colectivo, de repente se salen, de repente entran a otro colectivo, persisten varios años, se retiran. Entonces, esta opción, dije, busquemos alguna otra. Y me encontré con esta tipología de trayectorias, que dice, no veamos las etapas del activismo, sino veamos tipos de trayectorias, que es desarrollada por Catherine Corrigal Brown, un texto del 2002. Y nos dice, más bien, intentemos observar esas trayectorias que persisten, quiénes son las que permanecen, quiénes son las que se transfieren de un grupo a otro, y quiénes son las que desertan o se desafilian. Y esta propuesta me parece que tenía el potencial de explicar o de indagar un par de preguntas que desde la sociología son bastante relevantes. Por un lado, ¿cómo confluye el tiempo vital, el tiempo social y el tiempo histórico? Es decir, cómo nuestras biografías, la de cada una de nosotras, está enmarcada por agregados sociales, grupos de pertenencia, pero también una situación histórica específica. Y, más importante, cómo los tipos de trayectoria
pueden ser un criterio diferenciador de prácticas y discursos sobre la búsqueda. Es decir, cómo esta diversidad que a mí me interesaba estudiar tenía como fuente el tipo de trayectoria. Siguiente. Muy bien, entonces ya seleccioné cómo voy a trabajar con trayectorias. Ahora la segunda parte. ¿Cómo analizar la impronta de costos y riesgos en el activismo? Y aquí de nuevo tenía un par de opciones. ¿Cuál fue la primera? Un modelo centrado en factores de predisposición. Disponibilidad biográfica, es decir, la ausencia de restricciones personales. No tengo familia, no tengo un trabajo de tiempo completo, entonces tengo la posibilidad de involucrarme políticamente y la integración en redes militantes, es decir, yo ya formo parte previamente de un grupo de activistas que me empuja al activismo de alto riesgo. Y esta propuesta, aunque es el modelo clásico que desarrolla McAdam hace ya varios años, me parecía de nuevo un tanto insuficiente. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres se activan políticamente para buscar a sus familiares desaparecidos, lo hacen después de un evento disruptivo que, como ustedes se imaginarán o como ustedes sabrán, tiene profundas implicaciones emocionales y en el bienestar en lo general. Es decir, hay un montón de la experiencia de la violencia, algunos le llaman trauma, y también los costos emocionales de perder a un ser que uno ama. También, cuando una persona desaparece, la persona buscadora se le sobrecargan un montón de ocupaciones. No solo debe dedicarse a la búsqueda, sino también de repente tiene que regresar al trabajo para sostener a las familias, tiene que volver a ejercer labores de cuidado. Entonces, no estaban muy disponibles, que digamos. Siguiente, hay un montón de incentivos para desmovilizarse. Todos los riesgos que están alrededor hace que de repente muchas prefieran dejar de buscar a sus familiares. Y en lo que yo encontré, las mujeres que buscan a sus familiares, previo al evento de la desaparición, tenían una escasa o nula vinculación con el campo político. No habían participado de alguna protesta, incluso algunas ni siquiera ejercían el voto. Entonces, esta propuesta me parecía también un tanto insuficiente. ¿Cuál fue la segunda opción? Un modelo centrado en la agencia humana. Un modelo centrado en destacar qué recursos y estrategias les sirven para gestionar todas estas adversidades. Entonces, esto me parece interesante para mirar dos cuestiones. ¿Cómo en lo cotidiano, cómo en su vida diaria se afrontan estos costos y riesgos del activismo? Y segundo, cómo dentro de los colectivos se dan procesos de mentoría, de aprendizaje colectivo. Siguiente. ¿Hasta acá bien? ¿Sí? Súper. Tercera decisión. Ya tengo el objeto, ya tengo qué herramientas voy a utilizar para analizarlo. Ahora lo que toca es determinar las coordenadas temporales y espaciales y con qué actores voy a centrar el estudio. Y entonces aquí seleccioné la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, entre 2013 y 2023. Y esto por tres cuestiones particulares. Me parece que permite observar cambios y transiciones en tres procesos. Por un lado, ver una rápida escalada de violencia y cómo en unos cuantos años hubo una crisis forense y de desaparición en el Estado. En unos cuantos años, Jalisco pasó de ser el número 10 al ser el número 1 en registros de personas desaparecidas. Entonces me interesaba mirar este proceso de escalada de violencia. Segundo, es un estado donde hay un montón de instancias gubernamentales que están dedicadas en lo específico a la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, el activismo, la búsqueda ciudadana, no se debe a una ausencia del Estado o a una carencia del Estado. Ahí el Estado está respondiendo, hay que ver qué ocurre ahí, que hace que tomen vías alternativas a las marcadas de manera institucional. Y siguiente, es un Estado que en estos 10 años ha vivido una emergencia acelerada de colectivos de búsqueda. En 2013 comenzamos con un colectivo y hoy en día, hasta lo que yo tengo registrado, tenemos 26 colectivos. Han surgido 26 colectivos, 26 agrupaciones en solo 10 años. Y esto me parecía interesante. Ahora, ¿cómo dar cuenta de esas coordenadas de manera analítica? Bueno, hacer una especie de periodización
del tiempo histórico, es decir, aquello referente a la violencia del Estado. Y aquí encontré o seleccioné o configuré dos periodos particulares. Un periodo que va del 2013 al 17, donde vemos una incidencia delictiva creciente, no únicamente de la desaparición, sino otros delitos de alto impacto, el homicidio, por ejemplo. Y también comenzamos a ver la formación de algunas instancias del Estado, algunos órganos como fiscalías y comisiones estatales de búsqueda. Ahora, del 2018 al 2023, lo que vemos es ya una profunda crisis de inseguridad y también una insuficiente respuesta del Estado. Aquí lo interesante es que no será lo mismo comenzar a buscar a tu familiar entre el 2003 y el 17 a entre el 2018 y 2023. El tiempo histórico importa. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo social o el tiempo relativo a los colectivos de búsqueda? Encontré tres periodos particulares. El primero, 2013-2015, que es el momento de emergencia, donde surge el primer colectivo y comienza a liderar acciones ciudadanas de búsqueda. ¿Qué ocurre? En 2016, este colectivo se fragmenta, se polariza. Entonces ya tenemos dos colectivos que además, de nuevo, están en conflicto y hay polarización entre ellos. Hay una lucha, una competencia por recursos de distinta índole. Y entre el 2021 y el 2023, aquí no es casual que sean estos años, vemos una efervescencia y diversificación de colectivos. Hasta el 2020 teníamos 2, 3 colectivos y después pues, surgen más de 20 colectivos. ¿Para qué me sirve el tiempo histórico, el tiempo social? Para situar las biografías de activistas en estas condiciones, en estos periodos, en condiciones históricas y senderos colectivos que cambian en el tiempo. De nuevo, no será lo mismo activarse políticamente cuando existe un colectivo a cuando existen 20 colectivos. Y eso me interesaba indagar. ¿Sí? Siguiente, por favor. De esos 26 colectivos, pues cada uno no puede trabajar con todos. Para esta investigación, decidí trabajar con 3 de ellos. ¿Por qué? Porque cada colectivo es representativo de una de las etapas del tiempo social. Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, FUNDEJ, es el colectivo que surge en el momento de emergencia. Es el primer colectivo de búsqueda contemporánea en el Estado. Por Amor a Ellos es el colectivo que les contaba que sale de FUNDEJ, se cinde y comienza una competencia entre FUNDEJ y Por Amor a Ellos. Y después de varios de los colectivos, de los 20 colectivos que surgen después, seleccioné el colectivo Luz de Esperanza. ¿Por qué? Porque es un colectivo que desde mi punto de vista es vanguardia y es puntero en la búsqueda contemporánea en esta última etapa del tiempo social. Buenísimo. Ahora, ya tengo objeto de estudio, tengo teoría, tengo espacio-tiempo y tengo actores específicos. Ahora, ¿qué es lo que queda? Una cuarta decisión. Definir estrategias de recolección, procesamiento y análisis de la evidencia empírica. Las ciencias sociales trabajamos con evidencia empírica. Entonces, bueno, ¿cómo voy a recoger información? Como ya que tengo esa información proveniente de entrevistas, observación, archivo, voy a procesarlo. ¿Y cómo voy a analizarlo? Y entonces seleccioné un anclaje metodológico en el curso de vida y en el método biográfico. Es decir, de nuevo, me interesaba entender las vidas personales de quienes buscan. Y la impronta biográfica en la sociología no implica un centramiento excesivo en el componente vital, o no implica una mirada individualista sobre el problema. Lo que implica es una manera particular de construir el objeto de estudio en donde la trayectoria de ego de una persona es el referente analítico para comprender estructuras históricas y tramas de relaciones en las que éstas se desenvuelven. La mirada biográfica no puede reducirse tampoco a un recurso técnico o a un método de investigación. Es un enfoque con una perspectiva analítica única que, en resumen,
parte del supuesto de que el individuo es un punto de observación de lo social y no una singularidad autorreferencial. Y el enfoque del curso de vida lo que me permite, o uno de sus rasgos estructurantes, es que pone atención en la sincronización de la edad o la posición dentro del envejecimiento, digamos el tiempo biográfico, las redes de interdependencia con grupos primarios y esferas institucionales, el tiempo social, y acontecimientos históricos significativos según la corte de pertenencia, el tiempo histórico. Entonces, aquí está muy presente esto que a mí me interesa y que les conté un poco al inicio, de vincular tanto la biografía con la sociedad y con la historia. Por eso me empleé en esta perspectiva. Ahora, contarles rápidamente 3 momentos de la investigación empírica. Primero, decidí trabajar con entrevistas. Entrevistas de corte narrativo. Este tipo de entrevista se distingue de otros tipos de formatos, por ejemplo, un formato cerrado, tipo cuestionario, o un formato semiestructurado, con algunos puntos o temas importantes, y lo que hace es propiciar un tono narrativo y promover que los interlocutores profundicen en eventos de su vida específicos con base en un patrón: orientación, complicación, resolución. Es decir, intentar abrir la conversación a que nos cuenten profundamente, no únicamente sobre su activismo, sino sobre sus vidas. A mí me interesó de estas entrevistas que les puedo contar. Yo hice 16 entrevistas, hice algunas más que no entraron en el trabajo, me quedé con 16, y cada entrevista tenía una duración de más de 4 horas. Son entrevistas bastante demandantes. A mí me interesó 3 componentes. Primero, les preguntaba, ¿cómo es que llegaste al colectivo? ¿Cómo es que tú decidiste entrar a este colectivo y no otro? ¿O por qué buscar vías de resolución, digamos, alternas, paralelas a los mecanismos que tiene el Estado? Segundo, me interesaba que ellas me contaran cuáles han sido, cuál fue su papel dentro de la organización. ¿Cómo iniciaron y cómo han ido cambiando? Ahí vemos que de repente entraron siendo muy tímidas, iniciando, y después acabaron siendo incluso las coordinadoras de los colectivos. Y tercero, me interesaba que ellas me contaran cuál es su opinión sobre algunos hitos de la violencia, de el gobierno y el escenario de la política también contenciosa en el Estado. Estos 3 elementos son los que a mí me interesaron. Ahora, también busqué diversificar la muestra. Logré constituir un grupo de referencia y un grupo de contraste. El primer grupo está compuesto por 11 testimonios, y dentro de estos 11 testimonios también hay diferencias internas. ¿Con qué criterios? Primero, el colectivo de pertenencia, ¿no? Difieren en el colectivo si es Fundec, por amor a ellos, o colectivo Luz de Esperanza. También, ¿qué posición ocupan dentro del colectivo? Si ocupan posiciones de liderazgo, si ocupan, por ejemplo, alguna posición de un grupo coordinador, o son adherentes, sin ninguna posición más establecida. Y también la corte de ingreso, cuándo iniciaron en la organización. Ahora, un siguiente grupo de contraste, que está compuesto por 5 testimonios, me interesó captar casos de desafiliación. Personas que algún día participaron y por uno u otro motivo decidieron salirse. También logré entrevistar a 5 de ellos. Ya que tenía esa información, lo que hice es ordenar sus vidas a partir de 3 momentos: el evento de la desaparición, la inserción en colectivos y lo que ocurre después de la inserción. Es decir, si deciden permanecer, por qué motivos, bajo qué condiciones, y si deciden salirse, lo mismo, por qué motivos y en qué condiciones. Ordené esas trayectorias y después realicé un doble ejercicio de sincronización. Lo que intenté es mirar la trayectoria individual y ver algunos hitos o puntos de giros en la biografía a partir también de cambios en los colectivos y cambios en el contexto histórico. Entonces eran, digamos, 3 trayectorias que intenté sincronizar. Ahora, ya que tenía esa sincronización, lo que hice es comparar.
Aquí le puse una comparación sistemática del devenir multinivel de cada trayectoria, porque no era únicamente comparar la biografía, sino esto que les decía, biografía, sociedad e historia. Y a partir de esta comparación, lo que busqué es identificar inductivamente algunas regularidades, algunas similitudes, en qué se parecen estas biografías entre sí. Y a partir de esta comparación salieron patrones de regularidad. Sí. A este procedimiento puedo volver en las preguntas con todo gusto. Y después ya llegamos al hallazgo central, o lo que yo considero el hallazgo central, tanto de la tesis, pero en particular del capítulo del libro. Y para decirlo de manera muy general, es que efectivamente distintas trayectorias dan lugar a distintas modalidades de activismo de búsqueda. Es decir, la secuencia de hitos biográficos, sociales e históricos da lugar a formas de participación diferenciadas. Y lo que encontré son 3 tipos de trayectorias, siguiendo el modelo de Correga-Brown, y 4 modalidades, que es lo que quisiera explicar a continuación. Por un lado, trayectorias que persisten, la persistencia, es decir, que desde que iniciaron a buscar a sus familiares en un colectivo, no han dejado ese colectivo. Y esta persistencia da lugar a 2 modalidades. Ahora explicaré en qué consisten estas 2 modalidades. Una trayectoria, una modalidad más bien institucionalizada y una de radicalización. Una segunda trayectoria da lugar a modalidades autónomas, o a la autonomización del activismo de búsqueda. Y finalmente, una desafiliación, una trayectoria de desafiliación, de truncamiento, da lugar a una búsqueda individualizada. Ya que encontré esta vinculación entre trayectorias y modalidades, queda una quinta decisión que ya en confianza debo confesar que ha sido la más complicada. Determinar el modo de exposición de los hallazgos. Es decir, cómo uno comunica lo que ha encontrado no es una tarea sencilla, o por lo menos para mí no lo fue. Siguiente. En la tesis opté por una y en el capítulo opté por otra, que es presentar cada trayectoria y cada modalidad. Y aquí tenemos la primera, que es una persistencia institucionalizada. Y fíjense, del total de las entrevistas, de los 16, 9 son indicativos de ese tipo de trayectoria. Es decir, la gran mayoría apuntan a esta forma de participación. Y aquí, en el tiempo biográfico, podemos encontrar una discontinuidad en el curso de vida. Es decir, un día se hicieron activistas y ya no dejaron de serlo. Y dejaron de ser enfermeras, dejaron de ser maestras, dejaron de ser amas de casa y fueron activistas. Y son activistas, ellas así lo dicen, de tiempo completo. En el tiempo histórico social son trayectorias que inician en este momento de vacío organizativo e institucional. Es decir, son trayectorias, podríamos ponerlo así, pioneras a nivel local. ¿Cuáles son sus tipos de prácticas y discursos? Es un activismo orientado, sobre todo, a la incidencia intrainstitucional. Es decir, a creación, modificación de instituciones o de reglamentación institucional, estatal. Y encontramos una narrativa moderada, bastante moderada respecto al Estado. Déjenme les leo un par de fragmentos del caso que elegí para ilustrar, que es el de Guadalupe. Guadalupe era una enfermera de profesión, su hijo desaparece en el año 2011, en este momento de escalada de violencia, y participa junto a Javier Sicilia en el Movimiento por la Paz. Después, en 2013, funda Fundej, y con los años ella me contó sobre esta narrativa moderna. Ahora me debo callar y no pedirle mucho al gobierno, exigir nada más lo que yo considero que nos pueden dar. Hay que hacer lo que dice la ley.
Ahora, ¿cuáles son las estrategias de afrontamiento? ¿Cómo en lo cotidiano afrontan el riesgo y el costo del activismo? Bueno, tienen o se han dedicado a forjar una red de alianzas muy importante, particularmente con organismos internacionales, la ONU, por ejemplo. Entonces, cada que tienen algún problema de seguridad o algún costo biográfico, acuden a esta red de alianzas. Y también el capital social. Tienen muchos vínculos con personal interno del Estado, ¿m? Que les puede proveer de algunos recursos para hacer frente a costos y riesgos. Y dentro de la organización, efectivamente hay mentoría y aprendizaje, hay curvas de profesionalización. Guadalupe misma, por ser enfermera, después cursó un diplomado en genética. Entonces, se profesionalizan, adquieren un conocimiento experto mucho más del que uno podría aspirar. Y después de ello, hay una difusión vertical del conocimiento experto. Es decir, a partir de los liderazgos o de la líder, hay una difusión vertical hacia las adherentes. Siguiente. Listo. Segunda trayectoria modalidad, la persistencia radicalizada. Ustedes miran, oye, si ambas persisten, ¿en qué difieren? En el tiempo histórico. Ahora lo veremos. En el tiempo biográfico, bueno, decir que del total de entrevistas, únicamente 2 son indicativas de este tipo de trayectorias. El tiempo biográfico, de la misma manera, es una discontinuidad de la experiencia vital, es decir, se hacen activistas de tiempo completo. Sin embargo, son trayectorias que no inician en un momento de creación institucional, sino de su inoperancia. Es decir, el Estado ya comienza a verse como un agravante de la situación de crisis forense y de inseguridad en el Estado, y no como un posible aliado para solucionar esta problemática. ¿Cuáles son sus discursos y sus prácticas? Digamos, son trayectorias y modalidades que cada vez adoptan repertorios más transgresivos. Por ejemplo, la protesta pública masiva. Por ejemplo, la difusión masiva de fichas de búsqueda en escenarios turísticos. O incluso la confrontación directa con el Estado. Y por supuesto, hay un cuestionamiento de la legitimidad estatal. No es que no se otorgue responsabilidad a los grupos criminales, sino que también se reconoce y se enfatiza la corresponsabilidad del Estado en la producción de la inseguridad en el Estado. Esto es fundamental porque en tanto que adoptan repertorios transgresivos y cuestionan la legitimidad del Estado, están constantemente expuestos a el incremento de riesgos provenientes ya no solo de lo que podríamos definir de repente como esos perpetradores difusos, sino de propios agentes del Estado. Mentoría y aprendizaje. Ahí lo que es muy parecido es que también difunden de manera vertical el conocimiento experto, pero no a partir de liderazgos, sino a partir de estructuras internas dedicadas en lo específico a difundir el conocimiento. Transferencia autónoma. También de los 16 casos, encontramos que 2 son indicativos de trayectorias autónomas. Estas trayectorias de transferencia son aquellas, como les decía, que implican un cambio en la afiliación organizativa, es decir, que llegan a un colectivo, están ahí y luego se van a otro colectivo, se quedan ahí y luego a otro colectivo. Pero nunca dejan de participar en colectivos, solo lo hacen en un colectivo distinto, es decir, su membresía es distinta. Y durante el periodo observado, el traslado de un colectivo a otro tiene como colofón, como el desplazamiento hacia formas autónomas de participación. ¿A qué me refiero con formas autónomas? Son iniciativas colectivas que operan, fíjense, tanto al margen de los mecanismos participativos convencionales de la política institucional, como de las formas transgresivas de la contienda política. Es decir, ni se sientan con el Estado a negociar o a reformar la institución, ni tampoco participan de formas confrontativas como lo hacían las trayectorias radicalizadas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Forman brigadas independientes de búsqueda.
Forman brigadas que allende la posibilidad de adquirir recursos, ellas con sus propios recursos van directamente a buscar. Suelen ser brigadas muy acotadas, muy chiquititas y enfocadas únicamente en algunas regiones en lo particular. Se juntan, por ejemplo, un grupo de familias cuyos familiares desaparecidos fueron desaparecidos en el mismo momento, en el mismo lugar. Algo apunta que el posible patrón de desaparición es que si se encuentra uno, se encontrará a los demás. Y se centran en, por ejemplo, una colonia de un municipio. Demarcan territorialmente su campo de acción. Y también hay una crítica a la contienda política. Es decir, hay una crítica a las formas de movilización social. El caso de Karen es interesante sobre este particular, porque ella ingresa a Fundeg, forma parte de Fundeg, se vuelve una integrante nuclear, es decir, parte del grupo coordinador. Después tiene un cese momentáneo de la búsqueda, se sale de Fundeg y forma una brigada autónoma de búsqueda. Déjenme les leo un par de fragmentos de la entrevista con Karen. Hablando sobre el Estado, sobre la Fiscalía Especializada. Dice, yo ya no regresé, no han avanzado en nada y por el contrario pusieron peor a mi hermano, revictimizándolo, criminalizando. Y dice después, en realidad odio a todos los colectivos. Todos se pelean por quién es más y quién es menos, quién halló la fosa y quién no la halló. Todos se pelean y nadie se dedica a buscar. Encontramos que dentro de las estrategias de afrontamiento se generan de manera también un poco espontánea protocolos de cuidado mutuo. Es decir, no encontramos esta difusión vertical de conocimiento, sino un conocimiento práctico que se va adquiriendo incluso viendo a la compañera, cómo escarba la tierra, cómo ingresa la varilla vidente, que la saca, intenta captar algún olor. Es decir, es un conocimiento que se aprende en la práctica, en el día a día. Y respecto a esta memoria de aprendizaje, encontramos un intercambio de nuevo in situ de conocimientos. Cuando me tocó estar en una de las reuniones, decir, mira, Mana, hazle de esta manera, hazle de esta otra. No sé bien por qué, pero hazlo así. Entonces no encontramos estructuras tampoco muy establecidas de difusión de conocimiento, sino la formación práctica espontánea de este mismo. Sí. Por último, la desafiliación individualizante. Esto también, debo confesarles que fue uno de los hallazgos que a mí más me interesó, me sorprendió y estoy intentando profundizar sobre este tema. Es decir, que la búsqueda no necesariamente ocurre dentro de colectivos, sino que puede adaptar otras rutas individualizadas que no hemos entendido del todo, creo yo. Del total de relatos, también 2 son indicativos de este tipo de trayectorias. Y aquí, con el tiempo biográfico, lo importante es que hay una impronta fortísima del compromiso vital. No pueden convertirse en activistas de tiempo completo. Es decir, ellas dicen, me quedé al frente de la casa, debo seguir cuidando a mi familia, me quedé ahora con los hijos de mi hija desaparecida, además debo trabajar, entonces no tengo la disponibilidad para asistir a un colectivo o ajustarme a sus tiempos. Sobre prácticas y discursos, aquí enfatizar que son prácticas cotidianas de búsqueda, pero son prácticas muy discretas, prácticas encubiertas, muy parecido a lo que Scott habla de la infrapolítica, y hay una narrativa despolitizada. Voy con esto. ¿Qué me refiero con una práctica discreta? No van a una marcha frente a por ejemplo, frente a Casa Jalisco o frente al Palacio de Gobierno con una manta, no, sino que en el camino a su trabajo se detienen 5 minutos a repartir volantes con el rostro de su hijo. El domingo que van a misa, llegan un poco antes, pegan fichas, ponen una lona, se quedan ahí, preguntan si alguien ha visto a su hijo y después se retiran. Y lo hacen en lo individual, sin el soporte de un colectivo.
¿Y por qué encubiertas? Porque andar solas también implica un mayor riesgo del activismo. Entonces lo hacen, digamos, un poco escondidas. Y tienen una narrativa despolitizada en la cual intentan escindirse tanto de la narrativa del Estado como de los colectivos. Se sienten un poco al margen de todo lo que ocurre ahí. Solo quieren encontrar. Eso es mandillo. ¿Cómo afrontan riesgos y costos? Hay un retraimiento al núcleo familiar. Ya no buscan, o en este caso no buscan el soporte en sus pares del colectivo, sino en integrantes de su familia. Puede ser sus hijos, puede ser el esposo, etcétera, etcétera. Y también buscan espacios secundarios de contención. ¿Cuáles pueden ser esos? Por ejemplo, grupos religiosos. No es el colectivo, es el grupo de la iglesia. AA también, por ejemplo. Entonces, encuentran esa contención no en un colectivo organizado y politizado, sino en otros espacios. Y esta mentoría y aprendizaje no es que dejen de comunicarse con sus pares, sino que lo hacen de manera privada, por WhatsApp una a una y a distancia. Pocas veces se reúnen. Solo, oye, mana, tengo este problema, pero pocas veces se ven. Este es el caso de Jazmín, por ejemplo, donde ella al inicio intentó acercarse con luz de esperanza, pero al final decidió desvincularse a la semana por 3 motivos. Por un lado, esto les decía, ella tiene un trabajo de tiempo completo, no puede ser activista de tiempo completo, notó un incremento en la condición de riesgo cuando estaba con el colectivo, y no logró ajustarse a la forma específica en la que los líderes gestionan el colectivo. Déjenme les leo también 2 fragmentos. Dice, yo soy independiente. Es muy complicado andar con colectivos. Cada uno tiene su manera de pensar. Y cuando les contaba esta comunicación privada, dice, quieras o no, se hace una amistad por el dolor que estamos pasando. Y pues empezamos a compartir, empezamos a hablar. Siguiente. Para finalizar, y espero no haberles aburrido demasiado, contarles 3 cuestiones. Por un lado, las conclusiones, que lo que me parece es que, o el aporte específico que yo creo que tiene este estudio, es que intenta reconocer y hacer una primera aproximación descriptiva sobre esta heterogeneidad de prácticas en torno a la búsqueda, de narrativas sobre la búsqueda. Y que este primer paraguas de 3 trayectorias y 4 modalidades me parece un buen punto de inicio para intentar profundizar en otras modalidades, otras trayectorias, pero creo que cubre bastante bien lo que podremos encontrar en estudios venideros. Aún así, aunque les conté al inicio que yo intenté con el capítulo mejorar la tesis de maestría, creo que persisten 2 adeudos. Por un lado, el tema del truncamiento. Lo que yo pude reconocer está limitado por el tiempo que pude observar el fenómeno, que fue bastante acotado, son 10 años. Entonces, lo que yo creo es que un trabajo siguiente será hacer un estudio de seguimiento mucho más amplio para ver si esas trayectorias se modifican, se mantienen y cómo cambia la forma de participación. Y también que la muestra, aunque tiene diversificación interna, creo que se podría diversificar todavía más. ¿Por qué? Porque mi estudio no logró captar todos los perfiles relacionados con el activismo de búsqueda. Únicamente capté aquellas personas que sufren lamentablemente una desaparición y se activan políticamente, aunque después dejen de hacerlo. ¿Qué me faltó? Personas que aunque sufren la desaparición, nunca se activan. Es decir, nunca participan de un colectivo, y también personas que participan de colectivo sin haber sufrido una desaparición. Creo que esos 2 grupos sintomáticos también de heterogeneidad hace falta trabajarlos con mayor profundidad y espero poder hacerlo o alguno de ustedes. Bueno, de nuevo espero que haya sido interesante la charla. Estoy totalmente abierto a conversar con ustedes y bueno, gracias por el recibimiento. Bueno, voy a dejar de compartir. Quiero nada más ver si están aquí. Bueno, pues ha sido una conferencia bien interesante, muy bien estructurada.
Creo que también ha sido una lección para nuestras y nuestros estudiantes de sociología, una lección en cómo hacer investigación empírica, cómo ir construyendo un caso de estudio y cómo ir construyendo además un caso de estudio. Siempre la ética es importante, siempre es muy importante, siempre es muy, muy importante, pero creo que también en contextos como el de la desaparición, donde hay tantas aristas tan delicadas envueltas en términos humanos, creo que la ética de investigación es todavía más importante y la empatía en la investigación, eso es todavía más importante y por eso vale mucho el estudio que acabas de presentar, porque dado que están el tema ético y el tema emocional, la metodología para cumplir el rigor de una investigación científica sin duda alguna es indispensable. Bueno, yo quisiera saber si alguien de nuestras compañeros, compañeras, de quienes están en el Zoom, tiene alguna pregunta, algún comentario que quisiera hacer iniciando una conversación con Mario. A mí particularmente me gustó, hay muchas cosas ahí que me gustaría preguntarte, preguntas muy puntuales, más que una general. En algún momento hablas de cómo también los colectivos son espacios de conflicto y de tensiones, no solamente internas, sino intracolectivos. Y no me pareció, al menos hasta donde alcancé a ver, que esto fuese una dinámica que influyese directamente en cómo construiste las trayectorias, a menos que esté equivocado. Y entonces en ese sentido me gustaría preguntarte finalmente eso, ¿de qué manera estos conflictos e intercolectivos impactan en las trayectorias? ¿En cuál impacta más y de qué manera? Creo que eso sería interesante ver. También una de las cosas que me gustó, pero no estoy muy seguro, ahí sería una cuestión pues más bien como de refinamiento conceptual es tu definición de tiempo histórico y tiempo social, ¿no? Finalmente, al ver tiempo histórico, yo veía el tiempo de las instituciones políticas, ¿no? El tiempo del Estado, el tiempo de la falla del sistema de seguridad pública. Y bueno, pues más que nada ahí me gustaría un poco escuchar una reflexión más sobre eso. Y otro tema que también me gustaría preguntarte a propósito de las trayectorias radicalizadas. eh, por ejemplo, Bourdieu tiene un concepto, bueno, derivado hay un concepto que es el de hábitus radical. Y no sé si esto a propósito, yo creo que a propósito de cualquier activismo, ¿no? El activismo me parece que es algo que se construye como una suerte de hábitus y que en algún momento es radical también, porque el activismo finalmente es el confrontarse con las instituciones. A veces hay incidencias, sin duda alguna, como lo muestras, pero creo que casi siempre no hay coincidencias, más bien divergencia o confrontación. Y en ese sentido me preguntaba si no realmente en el fondo, de alguna u otra manera, todos tienen algo de radical. Y no sé si estoy entendiendo la radicalidad así como tú la manejas aquí. Precisamente dado que desde mi punto de vista, pues todo activismo en última instancia nace como por fuera de lo político institucional, no de la política institucional, no de lo político porque el activismo es político, pero sí de la política institucional. Bueno, esos serían mis tres comentarios, preguntas que yo haría a Mario y un poco nada más para calentar motores y que aquí el público también pueda participar. O nuestros colegas en el Zoom. Mira, a Eric también y Felipe se acaba de entrar. Le damos la palabra también a Eric para que tomemos de una vez su pregunta. Adelante, Eric, con todo gusto. Un gusto saludarte. Saludos, Edgar. Igual, Mario, muchas felicidades por tu participación. Es una participación muy interesante y un enfoque muy llamativo y sugerente pensar desde la lógica de los activismos. Este, Nosotros aquí en la Universidad Veracruzana estamos desarrollando un proyecto, pero más bien justamente ahí me pareció como interesante como la elección conceptual que realizas,
en la medida en que hay una discusión con la noción de carreras militantes. A nosotros nos pareció en algún momento justamente un poco al revés de lo que tú mencionabas, que la idea de carreras militantes apelaba un poco más como esta noción de pluralidad de las experiencias de los activistas, y que el concepto de activismo podía llegar a ser incluso más acotado, ¿no? Eh, entonces, ahí tal vez la pregunta sería, y nosotros partimos más bien desde la perspectiva de Harmon, de carreras militantes, pero ahí lo que me gustaría como tener, me gustaría que nos pudieras como comentar, es cómo encuentras esa parte, digamos, que te pareció tal vez un poco más restrictiva de este concepto de carreras militantes frente a activismo, considerando incluso que, bueno, pues previo a estas categorías que has mencionado, pues tal vez pensar desde activismos, pues también está como conceptos del propio Doug McAdam, personas que han estado trabajando desde justamente el proceso político, pues lo remiten muy particularmente como a la militancia y a la pertenencia dentro de un movimiento social, ¿no? Y la segunda es sobre el concepto de la infrapolítica. A mí también me parece interesante bueno, también me ha parecido interesante que lo vayas como trabajando, que retomes esta discusión desde James Scott. Justamente cuando estuve trabajando con colectivos aquí en Veracruz, yo la discusión que tenía justamente con el concepto de lo oculto en Scott, de la infrapolítica, era como el carácter crítico que podía llegar a tener en relación a qué comunica el discurso del oculto, qué se comunica desde el oculto, desde la infrapolítica, donde puede haber, digamos, posiciones de resistencia. Y más bien lo que yo encontraba en la observación de campo era que en esos espacios tal vez no públicos, en esos espacios que no eran propiamente la protesta pública, pues más bien, más allá de generar como la tensión directa con actores estatales o con una contraparte muy bien definida a quien se le atribuían elementos como de responsabilidad o de falta de eficacia, pues más bien en el ámbito de lo público, bueno, en el ámbito de lo oculto, podía llegar a haber, digamos, como cooperación entre actores dentro de los colectivos o de los propios activistas, madres buscadoras, con personas que estaban en las comisiones de búsqueda, que en las comisiones de derechos humanos, con funcionarios específicos, donde no necesariamente era ese discurso de resistencia tan abierto que sí había en la propia protesta, sino que podían haber matices en esta misma. Entonces, a mí en ese sentido me parecía en algún momento que esta lógica del oculto en Scott, donde pues lo oculto puede mostrar esa tensión, pues no se cumplía tanto como más bien había como más posibilidad de matices, pero no sé, ahí más bien me gustaría como escucharte cómo retomas esta idea también, ¿no? Serían mis comentarios. Gracias, Eric. ¿Qué recomendaciones? Si hubo alguna experiencia que nos pudiera decir, ay, aquí sí me asusté y de plano pensé en dejar de investigar. Y la otra que me parece muy más profunda, especial una reflexión sobre si en México se puede garantizar la integridad del investigador para salir a campo, porque son las personas que desaparecen gente, pues son personas muy perversas, tienen intereses muy oscuros y pues estamos investigándolas y podemos exponer
a lo mejor a intereses muy fuertes que pueden exponer más al investigador. Entonces también en la investigación es algo de rebeldía y de riesgo para exponer este tipo de situaciones. De rebeldía, me gusta mucho ese énfasis que le das, ¿no? Sí, algo para anticipación. Gracias. Maestra Corey. Adelante. Yo quisiera preguntar, creo que viene muy a tono con los proyectos que están iniciando nuestros estudiantes en los diferentes talleres de investigación. Siempre les pedimos justificar el por qué investigar este tema y el para qué. Preguntarles si hubo algo que le llevó a estudiar este fenómeno. Algo personal, alguna experiencia cercana, o simplemente el ver las noticias, las estadísticas. ¿Qué fue lo que le motivó? ¿Qué considera que podría resultar de esta investigación? Si que sea información relevante para el gobierno o que en este momento no sea relevante, pero que puede llegar a ser relevante. También saber un poco si las autoridades, que no fue su línea de investigación, pero por ahí pasa a dar mejor, cuál es como la actitud que tiene el gobierno ante este tipo de investigaciones, si ha habido alguna manifestación, ya sea positiva o negativa. Gracias. Gracias, maestra. Yo creo que Sí. podemos hacer una segunda ronda. Muchas gracias por las preguntas, todas ellas muy pertinentes y muy retadoras. No me siento del todo capacitado para dar una respuesta ahora. Hay que reflexionar un poco más sobre lo que ustedes comentan. Me lo llevo de tarea en el camión de regreso a Ciudad de México. Es muy largo. Primero, Edgar, aunque no me lo preguntaste, digamos, de manera puntual, hiciste énfasis en el tema de la ética, ¿no? Y cómo cuando uno elige el método, también tiene una consideración ética de fondo. Y ahí mencionaré un par de cosas únicamente. O sea, yo tengo la convicción de que no se puede investigar formas de búsqueda de personas desaparecidas al margen de estar con ellas y con ellos. Es decir, respeto muchísimo la investigación, digamos, periodística, archivo, documental, pero sí creo que esa cercanía, esa evidencia, que es imposible vivir lo que ellas han vivido, pero esa cercanía creo que aporta muchísimo, aunque no necesariamente en los hallazgos de la investigación, y también intentar, y por eso elegí entrevistas abiertas, narrativas, porque han sido objeto de ya muchas entrevistas por parte de integrantes de las fiscalías, y de repente ese diálogo puede llegar a ser revictimizante, ¿no? Entonces, preguntarles, por ejemplo, que yo nunca lo hice y nunca lo haría, cuénteme cómo desapareció su hijo. Yo nunca lo hice, ¿no? Más bien iniciaba como, ¿quién es usted? Cuénteme un poquito de usted, cuénteme de Marta, cuénteme de Guadalupe, cuénteme, ¿no? Y habría un espacio de diálogo que para ellas fuera provechoso y no fuera revictimizante o que les hiciera revivir el propio trauma que ellas han sufrido. Entonces también la elección del método tenía un interés, por supuesto, analítico, pero también sin duda que ética. Sobre el espacio de conflicto, efectivamente, yo me interesaba mirar a la contienda política liderada por víctimas de violencia en México como un campo multiorganizacional con conflictos internos, ¿no? Yo creo que hay que decirlo, hay que visibilizarlo, y efectivamente yo creo que sí tiene, a lo mejor no lo especifiqué en la presentación, una impronta importante en cómo se desarrollan los escenarios biográficos. Sobre todo porque frente a un escenario polarizado, en este segundo momento social que les hablaba, esa polarización suele implicar transferencias, ¿no? Es decir, estuve en un colectivo, pero un grupo de compañeras se salió, formó otro, pues tal vez voy a decir ya, ahí hay una impronta muy importante de las transferencias, y también el tema del conflicto, diversificación y competencia por recursos, desde mi punto de vista, puede ser un incentivo para una ruta más individualizada, ¿no? Dentro de todas las opciones que hay
cada colectivo con su propio sello particular, hacia dónde me voy, puede que eso desincentive y decir, mejor no me meto a ninguno. Esa competencia, y eso estoy trabajando en otro trabajito que espero pronto se publique, efectivamente esa competencia entre colectivos, esa polarización, diversificación, puede ser un agravante de estas condiciones biográficas adversas. Sobre el tiempo histórico y el tiempo social, lo que me servía era para situar las trayectorias, ¿no? En ese trabajo sí tiene digamos, una mirada un poco más instrumental de periodización y sobre todo decir esto que les platicaba, ¿no? No es lo mismo detonar tu activismo cuando hay un proceso de formación de instituciones que cuando hay una inoperancia de instituciones, ¿no? Entonces un poco como que también el tiempo histórico social me permitía también dar cuenta de la heterogeneidad y elegir informantes clave para mi trabajo, ¿no? Y sobre esas trayectorias radicalizadas, digamos, lo que a mí me interesaba es buscar trayectorias donde la oposición frente a lo estatal sea el rasgo sobredeterminante de su activismo y su discurso, ¿no? Efectivamente, algunos colegas han planteado que la búsqueda forense es en sí misma una forma de contienda política. Claro, pero ahí la narrativa sobre el Estado o en torno al Estado está un poco más desdibujada que las que yo encontré, ¿no? Eric, muy interesante. Digamos, sobre el concepto de carrera militante, lo que a mí me parecía es que apuntaba hacia una secuencia un poco más lineal, ¿no? Lo que yo he encontrado en el concepto, no de activismo en sí mismo, sino de trayectoria activista, es esta posible flexibilidad para entender momentos de activación, momentos de desactivación, sin por ello decir que cuando alguien sale a un colectivo deja de participar. Eso es un tema que podríamos conversar a futuro, porque me interesa también mucho saber la opinión de las y los colegas allá en la Veracruzana sobre este particular. Sobre el tema de la infrapolítica, lo comenté muy de pasada, y efectivamente creo que vale la pena agregar este matiz sobre prácticas ocultas, ¿no? Como le llamé, porque en esta práctica oculta, sin duda que incluso se puede establecer, por ejemplo, vínculos fuertes como orquídeas a pie de calle, ¿no? Es decir, el personal institucional que está a pie de calle, se establecen vínculos. Sin embargo, lo que yo observé es que son trayectorias que están en su mayoría despolitizadas, ¿no? Es decir, que esa práctica no está orientada ni hacia los colectivos ni hacia el Estado. Entonces, esta cosa interesante de las tensiones desde el concepto sería interesante también, sin duda, que profundizar. Entonces, gracias por los comentarios, me los dejo ahí apuntados. Ahora, Osvaldo, gracias por las preguntas y por la posibilidad de dar cuenta también de la trastienda de la investigación, ¿no? Sin duda, es una investigación muy riesgosa. Yo no creo que solamente estos objetos de estudio sean riesgosos. Yo creo que hacer investigación en México, cuando uno es de campo, estás totalmente expuesto en una carretera. Es decir, sin embargo, sí que cuando uno estudia temas de violencia o de formas de activación frente a la violencia, hay que tener algunos recaudos particulares. Yo podría mencionar 3. Primero, antes de ir al campo, es fundamental hacer un análisis del contexto al que vas, ¿no? Es decir, hacer un trabajo donde uno intente captar la diversidad de formas de violencia en sus intensidades a nivel incluso municipal e incluso a nivel de colonias, ¿no? Ver cuáles son específicamente los focos rojos donde posiblemente sí representen sitios a los que uno de preferencia no hay que asistir o no hay que hacerlo de manera solitaria, ¿no? Entonces, este análisis de contexto lo que te permite es no solo establecer cosas prácticas como dónde me voy a hospedar, dónde voy a vivir, por dónde voy a caminar, en qué horarios, sino también dónde voy a entrevistar, dónde voy a acercarme con las interlocutoras. Segundo, para mí fue muy importante desde el primer momento de la investigación tener un diálogo con las mujeres que buscan. Importantísimo porque ellas conocen mucho más que yo su entorno. Entonces, preguntarles sobre esas dinámicas, ¿no? Oye, ¿qué pasa aquí con los grupos específicos del crimen que están operando? Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, con el Estado, etcétera? Entonces, uno también se va dando cuenta. Ahora mi trabajo de doctorado es una comparación Jalisco-Chihuahua, ¿no?
Y los trabajos de campo han sido totalmente distintos, porque de quien debes cuidarte en un lugar y en otro es otro actor distinto. También un elemento tercero que yo mencionaría tiene que ver con el cuidado no solo físico, no solo frente a un potencial agravio, sino también la cuestión psicosocial. Sin duda que no resulta sencillo escuchar historias tan terribles y no resulta sencillo oírlas una y otra vez cuando estás transcribiendo, ¿no? Entonces yo sí, desde el primer momento, y recomiendo para quien se interese por estos temas, tener un acompañamiento psicosocial, psicológico necesariamente, ya sea individual o grupal, es importante tenerlo como acompañante. Y diría una cosa más, que para mí fue también más importante salvaguardar la seguridad del otro o de la otra con quien yo estaba investigando, ¿no? Es decir, que mis interlocutoras. Buscar en todo momento que mi presencia en el campo o el hecho de que yo las entrevistara no agravara sus condiciones de riesgo que de por sí son altas, ¿no? Entonces tuve mucho cuidado en el resguardo de la información, en dónde las entrevistaba, ellas elegían, ¿no? Muchas entrevistas las hice, por ejemplo, afuera del CEMEFO de Jalisco, que es un espacio que tiene un módulo de información donde ellas asisten diariamente. Ahí se sienten seguras. Aunque yo no me sentía seguro, ellas sí, ¿no? Es decir, ahí pasaban todo el tiempo los carros. Entonces, siempre intentar no agravar las condiciones o que mi presencia en el campo o que mis hallazgos en el campo no fueran agravantes. Los nombres que utilicé, por ejemplo, son elegidos por las interlocutoras, ¿no? Difícilmente puedo colocar los nombres reales. Entonces, siempre tener esas condiciones de salvaguardar tu seguridad, pero para mí y sobre todo la de la otra y el otro, tanto en lo físico como en esto que ya les decía, que mi entrevista no les haga mal el día. Es decir, que se sientan en confianza para conversar. Y esto sí que implica, esto hay que decirlo, esto implica que también uno forja vínculos muy fuertes con quien investiga. Con muchas de las madres con las que yo trabajo, hay veces que voy a verlas a Guadalajara sin hacer investigación, ¿no? Solo voy a verlas, solo voy a visitarlas. Y ellas van a la Ciudad de México. Se quedan en mi casa, vamos a comer, hablamos de películas. No, no, es decir, no verlas como fuentes de información, como personas que están luchando. Sobre la profesora, también gracias por las preguntas, me permite dar cuenta de un par de cuestiones. Es fundamental siempre en la investigación justificar la pertinencia sociológica, pero sobre todo yo creo que social, ¿no? Sí tenemos una responsabilidad social, no solamente con quienes investigamos. En mi caso, yo no sufrí ningún evento de desaparición, no tengo ningún familiar desaparecido. Sin embargo, solamente detalle biográfico muy chiquitito. En mi primer semestre, cuando ingresé a estudiar sociología, yo comencé a estudiar sociología en agosto, finales de agosto del 2014. 2 semanas después de que yo inicié mi carrera, ocurrió lo de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, saber que estudiantes de mi edad, incluso más chicos que yo en ese momento, habían sido desaparecidos y todo lo que hoy sabemos que les ocurrió, tuve en mí un... Yo entré a estudiar sociología porque quería estudiar sociología del arte y de la música. Y ese evento me cambió profundamente, ¿no? Entonces me decidí estudiar temas de violencia política y después temas de resistencia frente a esa violencia. Entonces, fue ese evento histórico. Tal vez por eso, ahora pensándolo en voz alta, también me interesa mucho este vínculo entre lo biográfico, lo social y lo histórico, porque en mi caso ocurrió así, ¿no? Un evento histórico, después toda la activación política de estudiantes de la cual yo también participé, me marcó profundamente al hecho de que estoy estudiando un doctorado para poder seguir investigando sus temas, ¿no? ¿Para qué hacer esta investigación? Es fundamental y qué puede ser socialmente relevante, o para ponerlo en otros términos, de qué manera uno puede retribuir con quien esté investigando, ¿no? Es decir, para mí la investigación es solo una parte del vínculo que tengo con los colectivos.
Esta investigación en lo particular a mí me interesaba mucho porque noté que este actor colectivo, es decir, las madres buscadoras, los colectivos de búsqueda, quienes no solo son presa de riesgos externos, no solo sufren costos biográficos, sino que además sufren constantemente la descalificación de las personas, ¿no? Sufren el estigma de las personas. Yo he estado en marchas con ellas donde la gente pasa y les grita una cantidad de cosas terribles, o incluso personas que ocupan algún puesto de representación pública, las condena al ostracismo, al oprobio, ¿no? Entonces a mí me parecía que también la investigación social puede ayudar a visibilizar las historias de vida y que mi tesis, mis textos, si algo a mí me gustaría es que fueran un espacio de memoria para estas madres, ¿no? Y no solo un texto académico. Y también hay más maneras de colaboración. Por ejemplo, el texto que presentamos con una colega sobre gobernanza de desarrollo, ahí sí el Estado era el objeto de estudio. Se hizo un análisis y después del análisis sobre las dinámicas del Estado, se hizo una recomendación a instituciones estatales, ¿no? Ahora mismo acabamos de finalizar una campaña de prevención junto con los colectivos. Yo participé ahí para infancias. Hicimos un diagnóstico de infancias que también ayuda para como un grupo bastante vulnerable, ¿no? Digamos, en última instancia, que el trabajo académico no se quede en el muro académico, en las paredes de la academia, sino que es un espacio que te da facilidades para que uno pueda seguir cooperando, colaborando con los colegas. Muchas gracias, Mario. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta de nuestros estudiantes sobre el trabajo de campo, sobre las implicaciones de hacer investigación en contextos violentos, sobre el acercamiento y la justificación social de las investigaciones? Yo creo que ahí tienen todavía muchas preguntas y cosas temas que explorar. Creo que la conversación ahora con Mario ha sido una conversación sumamente inspiradora, Mario. Muchísimas gracias. Sumamente inspiradora. Creo que nos has, como decía hace rato, dado muchas lecciones en términos metodológicos, en términos de investigación empírica. Mira, Diana tiene una pregunta en Zoom. Le voy a dar la palabra a Diana. Por favor, Diana, adelante. Hola, buenas tardes a todas, todos, a la audiencia. Mario, es un gusto saludarte y escucharte. Te felicito mucho por tu investigación y me quedan muchas reflexiones. En principio, me parece sumamente importante comenzar a reconocer que la búsqueda es un proceso y a la vez un campo de tensión permanente, ¿no? Entre una diversidad de actores y agencias sociales, civiles, del Estado. Y en ese sentido me llama mucho la atención, ¿no? Que se empiece a dialogar sobre lo que ya también comentaba Edgar respecto a las tensiones o a los conflictos intracolectivos, ¿no? Sobre todo también comenzar a hablar y a discutir que la búsqueda no siempre se vive en colectivo, ¿no? También hay búsqueda un poco más autónoma, individualizada, y sería interesante problematizar qué motivaciones o qué decisiones llevan a una persona, como ya lo apuntabas tú, a decidir no colectivizarse, ¿no? Yo creo que hacen falta bastantes estudios que den cuenta de estas problemáticas, ¿no? Y de estas dinámicas de cooperación y conflicto, que también nos hablan mucho de la relación que hay, ¿no? No solo entre los colectivos, ¿no? Sino ya también lo decías tú, entre los colectivos y el Estado, los colectivos y la sociedad en general. Y yo tenía un par de preguntas. La primera tiene que ver con la selección del método biográfico, ¿no? Yo creo que hay un compromiso epistemológico, incluso político, muy fuerte detrás de esta selección. Y yo creo que tú nos podrías platicar un poco más, ¿no? De la importancia que tiene desarrollar investigaciones donde el etos se encuentre centrado en las víctimas, ¿no? Y al hilo de esta pregunta, también quisiera conversar contigo cómo dialogan estos enfoques mucho más centrados en las madres, en las personas en búsqueda de sus seres queridos, donde el énfasis, digamos, es la figura de la persona que busca
y no tanto la víctima de desaparición, ¿no? Eh, Quizá un poco problematizar cómo es que puede dialogar la experiencia de la desaparición con la experiencia de la persona desaparecida. No sé si me estoy dando a entender, pero espero, ¿no? Que tú nos puedas platicar un poco más de eso y pues nada, felicito mucho esta presentación y me quedo con muchas ganas de leerte. Gracias. Gracias, Diana. Diana, también un gusto saludarte. Gracias por los comentarios. También los dos iniciales creo que son pertinentes, porque por un lado, en ocasiones uno como investigador eh, se enfrenta a cómo comunicar las contradicciones de un campo de contienda. Y creo que sirve de mucho incluso para los propios colectivos darse cuenta cuáles son los elementos que generan tensión entre ellos. Y sin duda yo creo que es un campo aún por explorar, el tema de la búsqueda individualizada y cómo esto no es meramente una decisión individual, sino que tiene que ver en esta interacción con esos vínculos entre la persona que busca, el Estado, los colectivos, las familias, otros grupos de contención. Es un mapa de actores bastante amplio. Inicio con la segunda pregunta, es decir, cómo un trabajo que se centra en la experiencia vital de quien busca puede dialogar con un trabajo sobre la experiencia de quien sufrió la desaparición. Creo que cuando uno conversa de manera profunda con las madres, con las tías, las hermanas, sí que se genera un doble testimonio. Se genera un testimonio, por un lado, sobre la búsqueda, cómo iniciaste a buscar, qué ocurrió después, qué pasó con el colectivo, qué pasó con esta marcha. Es decir, se genera un doble testimonio, uno sobre la búsqueda y otro sobre la desaparición. ¿Mm? Siempre, incluso cuando uno conoce a una integrante de un colectivo, incluso en un espacio de convivencia, a mí me ha pasado mucho, después de una misa, etcétera, te dicen, mira, mi hijo es él, lleva tantos años desaparecido. Es decir, se construye también un testimonio sobre el desaparecido. Y es un testimonio que lo que a mí me interesa, y ojalá algún día pueda explorarlo, es un testimonio coral. No es un testimonio, digamos, direccional de la madre o la víctima indirecta, como algunos le llaman, respecto a quien desapareció, sino que el diálogo que tienen con otras personas hacen que las mujeres comprendan muy bien procesos que están en la desaparición. A ver si me explico. Por ejemplo, una desaparición, cuando comienza a contarse entre varias, se dan cuenta que hay un patrón de desaparición. Mi hijo también trabajaba en ese lugar, mi hijo también iba mucho a este lugar. Oye, mi hija también. Entonces, también se encuentran no solo regularidades sobre las formas de desaparición, sino sobre características de quién está desapareciendo. Y hay trabajos muy interesantes sobre, por ejemplo, cómo los expedientes. A mí me parece interesante cómo cuando yo entrevistaba, las madres llevaban su expediente, o llevaban fotos, o llevaban objetos de sus hijos, sus hijas desaparecidos. Y también cómo esos vestigios de la memoria, digamos, son recuperados por quienes buscan. Creo que hay un campo enorme y que nos falta muchísimo seguir, digamos, indagando. Y sobre el método biográfico, sin duda es una elección, decía ya con el comentario de Edgar, es una decisión por un lado ética, pero sin duda epistemológica, porque lo que permite visibilizar no es, digamos, no me interesa tanto que la gente me cuente cómo fue la vida, ¿no? O sea, no me interesa una verdad absoluta sobre las vidas de las buscadoras. Me interesa cómo a partir de su relato ellas van reconstruyendo experiencias. Y esa reconstrucción narrativa, lingüística, es lo que a mí me interesa. La biografía, para mí, no es la secuencia de eventos de una persona, sino el relato sobre esas experiencias. Y ahí tenemos también un campo enorme por explorar. Entonces, bueno, creo que podemos seguirlo dialogando a futuro. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces, primero quiero agradecer a los compañeros, compañeras que están en el Zoom. Vamos a dar por terminada la sesión de este seminario. Les agradecemos mucho haber hoy participado. Recuerden que tenemos ya el programa. En breve les haré llegar el horario y el código de Zoom para la siguiente sesión
que va a estar muy buena. Les adelanto que va a estar con nosotros el colega Jonathan Ávila, va a presentar un trabajo muy interesante sobre macrocriminalidad en Jalisco. Entonces, les esperamos la siguiente sesión del seminario. Bueno, y acá en Aguascalientes, pues vamos a dar por clausurado también esta sesión. Le cedo la palabra a la maestra Corey de Santiago Correa. Bien, pues muchas gracias, maestro Mario Arellano, por esta excelente presentación, por haberse tomado el tiempo para hacer una presentación muy sencilla, muy clara, pero reconocerle todo el trabajo que pudimos apreciar, el trabajo metodológico, teórico que hay detrás y el trabajo de campo que también es muy importante. Muchas gracias por esta participación y pues le vamos a entregar un reconocimiento que dice la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y el Departamento de Sociología y Antropología conceden el presente reconocimiento al maestro Mario Arellano González por su valiosa participación como ponente de la conferencia Institucionalización, Autonomía y Contienda en el Activismo de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Jalisco, México, alumnos y alumnas de la licenciatura en Sociología y de docentes y de otras universidades también. Con admiración y aprecio, agradecemos que haya compartido sus conocimientos y experiencias en nuestra institución, Aguascalientes Aguas, a 6 de febrero del 2026. Y firma el presente reconocimiento el doctor Alejandro García Macías, decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, y su servidora maestra Corey de Santiago Correa, jefa del Departamento de Sociología y Antropología. Nos vemos pronto. Gracias.